Yo iba delante de unos amigos, iba precisamente tomando las curvas con precaución, pero esa curva me ganó y sentí que la bicicleta se me iba a ir de lado y frené, pero el freno me sacó más todavía la ciclada, me sacó más y me fui contra la montaña. Y uno no escoge contra qué va a golpearse. Yo solo vi que se me acercaba el monte y esperar el golpe. Cuando finalmente paré, no podía respirar. Y mis compañeros me ayudaron a levantar un poquito. Me había golpeado la espalda con una señal de tránsito, con el ángulo. Y por eso no me podía mover. Tuve 4 fracturas, 4 vértebras. Y en Chamesa me atendieron. Sonia estaba ya en su puesto de trabajo porque ella trabajaba allá. Y no sabía ella sabía que era una emergencia, pero no sabía que era yo. Cuando me vio en la camilla con el uniforme de Quiero Vivir Sano, sabía que era yo. Y esa fue la primera sorpresa a las 7 de la mañana de hace un mes más o menos, un poco más de un mes. Y sin embargo podía mover los brazos, las piernas, no podía respirar muy bien, y ahí empezó todo. Y por eso, como se trata de unos huesos, qué mejor que mirar las citas que hablan de huesos, ¿cierto? Y me gustaría que buscáramos en Ezequiel 37. Los que me conocen saben que yo soy flaco, pero ahora me ven más flaco. Y yo pensé que no iba a poder ser más flaco, y sí. O sea, sí es posible. 37, 2 al 6. Y vamos a leer desde el 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. ¿Saben que a veces yo he escuchado muchas personas que dicen, fulanito de tal, él tiene como seco un brazo? ¿Sí han escuchado? Tienen una pierna seca. ¿Qué quiere decir con eso? Que como que no le funciona y está delgadito, está apenas el huesito, ¿cierto? O el brazo. Y yo leyendo esa cita, me acuerdo que es huesos secos, y la gente dice, es que él está sequito, como flaquito, ¿no? Como que está en los meros huesitos. Y ahí dice que secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que esos huesos estaban secos, y le preguntó al profeta que si esos podrían tener vida. El profeta sabía pues, que el Señor puede hacer todo, ¿cierto? Tú lo sabes. Entonces él dice que el Señor dice, yo hago entrar espíritu en vosotros, les decía a los huesos, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Entonces estamos hablando de una parte biológica que es fácil de entender. Los huesos, y el Señor dice que pondré tendones y carne y espíritu para que tengan vida. Y saben que uno a veces lee textos y uno no los entiende totalmente, pero cuando
después de un tiempito, empiezo a entender más todavía. Y nosotros somos huesos, tendones, carne, pero también espíritu, que se nos pone el aliento de vida en nosotros. Y resulta que una de las consecuencias del accidente mío es que yo me accidenté, si no estoy mal, el 6 de mayo, me trajeron a Yopal y duré 15 días mientras me hacían la cirugía. Y después otros 8 días después de la cirugía, y ese tiempo acostado. Y la primera consecuencia que noté, porque cuando me operaron, hubo una primera cirugía que fue fallida, porque no estaban todos los elementos para ponerme ahí en la espalda, en la columna. A los 2 días me operaron otra vez. Y después el neurocirujano me dijo que para poderme levantar tenían que ponerme este corset, porque en la columna había una vértebra, la 12, que estaba totalmente destrozada. Entonces él puso 8 tornillos, puso unos rieles, pero que era necesario que me diera soporte para poderme levantar. Entonces, de todo esto, pues obviamente de toda la experiencia les cuento que lo primero que yo he sentido con esto es el amor de Dios, y el amor de Dios expresado en el amor de ustedes, de mi iglesia. En personas que de pronto uno hace rato no nos veía, no nos saludaba, hace incluso no nos vemos, de amigos, de familiares, el sentir ese cariño, ese amor, era lo que me daba también fortaleza, porque había momentos en los que uno decía, una situación de hospital es complicada, porque en primer lugar yo no podía, estuve todo el tiempo acostado, y comer acostado, eso no es fácil. Comer acostado yo no podía, porque sentía como que me iba a ahogar, porque usted cómo hace, usted cuando está comiendo, usted está sentado y todo por gravedad baja bien, pero si usted está acostado puede, como dicen, coger el camino equivocado, el granito de arroz o la sopa, lo que sea, no podía. Y el no tener actividad física hizo que me bajara de peso y que perdiera fortaleza muscular. Eso es una de las consecuencias. Cuando el médico dijo, para que se pueda levantar, tiene que tener este corset. Y lo tiene que conseguir rápido, porque si no, no lo dejamos salir de acá. Iba a seguir acostado. Cuando fuimos a averiguarlo, esto vale plata. Yo pensé que eran por ahí 300.000 pesos. No. Esto casi costó 2 millones de pesos. Y como, digamos, la situación no estaba muy buena, sin embargo, el Señor proveyó los recursos de un día para otro, a través de la iglesia, de pastores, de amigos, de familiares, y la plata se completó. Y se pudo comprar, y yo pensaba comprarlo en Bogotá, que era un poquito más barato, pero se demoraba más. Y mi hermano lo pudo comprar en efectivo aquí mismo en Yopal y llevármelo para poder ponérmelo. Y allí vi el amor de Dios, porque yo decía, ¿cómo voy a hacer? ¿De dónde? Estando allí, y les cuento algo, yo tenía un trabajo que cuando me accidenté todavía no había empezado lo que me tocaba hacer a mí, pero cuando ya estaba accidentado en el hospital me dijeron, está listo porque ya le toca hacer lo suyo, y yo dije, no puedo porque estoy hospitalizado. Entonces me cancelaron el contrato. Entonces yo tenía una esperanza de una plata ahí, y ahí tocó. Y había firmado otro contrato en otra actividad que era para mí más importante, y yo hablé con mi jefe y le dije que estaba hospitalizado, pero él me dijo, tranquilo, primero su salud, no se preocupe. Lo único es que yo no podía hacer mis informes para poder cobrar y todo eso, pero digo, tranquilo,
y yo atendía reuniones ahí acostado por el teléfono. Podía todavía hacerlo. Entonces ahí Dios me dijo: usted, si estoy yo con ustedes, no tiene problema, ¿no? Como decíamos en la cita, si permanecéis en mí, no hay ningún problema. Entonces eso me daba fortaleza. Y resulta que cuando mi hermano llegó con el consejo que me pusieron, el médico dijo: ya, vamos a pararnos. Me fui a parar con ayuda de 2 personas. Di unos 4 pasos ahí mismo en la habitación y me tocó sentarme. Estaba ahogado, estaba como si hubiera hecho una maratón, no tenía fuerza, estaba débil. Y yo decía: pero si pues solo fueron 21 días, 21 días acostado. Y por eso les menciono esta cita, porque vamos a mirar otra que está relacionada con el mismo tema. Porque nosotros a veces, esto lo estamos viendo desde el punto de vista físico, los huesos y los tendones y los músculos, pero vamos a mirarlo desde el punto de vista espiritual. Vamos a mirarlo desde el punto de vista espiritual. Y vamos a mirarlo en Colosenses 2:19. Porque como les digo, hay muchas enseñanzas y no alcanzamos a verlas todas acá, pero algunas importantes sí podemos verlas. Colosenses 2:19. Y dice así: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, lo primero es que allí el apóstol Pablo está haciendo una advertencia. No quiero mirar hacia atrás, pero él estaba hablando de personas en la iglesia que estaban yéndose por caminos equivocados. Y entonces estaba diciendo que estas personas no estaban tomándose del liderazgo de Cristo, estaban desviándose, se iban por otras fuentes y se desviaban de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Entonces él dice que no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, y habla de la iglesia. El cuerpo es la iglesia, ¿cierto? Dice, y subrayan estas palabras: nutriéndose y uniéndose. ¿Qué es nutrirse? ¿Qué es nutrirse? Alimentarse, fortalecerse, ¿cierto? Subrayan esa palabra: nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Crece con el crecimiento que da Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Y voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo, estando sano, decido enyesarme un brazo y me lo he enyesado por 3 meses, 6 meses, y al cabo de 6 meses me quitan el yeso? ¿Cómo creen que tengo el brazo? Seco. ¿Por qué? Falta de movimiento, falta de acción, falta de fortalecimiento, de actividad. Y como las coyunturas están allá todas amarradas, no le llegan los nutrientes, no se ejercita, los nervios se van atrofiando, las coyunturas, los ligamentos. Entonces, al cabo de los 6 meses, le pueden quitar a usted el yeso y el brazo cae así. Y el brazo no sirve para nada. ¿Y qué le pasó al brazo? Nada. No le pasó nada. Ahora viene la parte dura. Si el Señor dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, el cuerpo de la iglesia, y que nosotros debemos estar tomados de su cabeza, dependemos de la cabeza que es Cristo, pero unidos entre nosotros por ligamentos y coyunturas que nos fortalecen, que nos nutren, que nos hacen más fuertes. ¿Qué creen que le pasa
hermano de iglesia que se enyesó y se quedó solito, sin actividad, sin hacer la obra que Dios pide, desconectado de la cabeza que es Cristo, sin conectarse con los demás miembros de iglesia, como dice, coyunturas y ligamentos, que está aislado, que, como decimos, el brazo estaba bien, pero como quedó así enyesado, pues al cabo del tiempo ya no sirve para nada. Eso mismo le puede pasar al hermano de iglesia que está, por un lado, desconectado de Cristo, pero que también está desconectado de los demás miembros de iglesia. Porque si no hubiera dicho que solamente de la cabeza de Cristo, pero dice que los ligamentos y coyunturas que lo nutren y lo fortalecen. O sea, no es, no, yo dependo de Cristo, pero yo no trabajo con el hermano, no trabajo con el pastor, no trabajo con el otro hermano. No, yo solito hago mi tarea. ¿Qué le pasa? Se va secando. Se va secando. Porque uno de los mensajes que da el Señor es la unidad. Y si yo decido trabajar por cuenta propia, entonces básicamente estoy desobedeciendo a la cabeza que es Cristo. ¿Cuántos creen que quien dirige la iglesia es Cristo? Amén. Amén. ¿O cuántos creen que el que dirige la iglesia es el pastor? No. El pastor aquí viene cuando duran 3 años, 4 años, mandan a otro. A veces hay unos más simpáticos que otros, hay otros más bravos que otros no sé más, nos parecen más agradables que otros. Pero su relación con la iglesia, su relación con Cristo depende del pastor que esté. Su relación con los demás hermanos depende del pastor que esté. Y porque de pronto a veces hemos podido escuchar, es que este pastor se ha hecho actividades que nos unen. ¿Quién es el que dirige la iglesia? Si voy a poner otro ejemplo. Si yo estuviera en una empresa y mi jefe es un nivel medio, pero yo tengo contacto con el dueño y de pronto el nivel medio no me dice nada, pero el dueño sí me dice, yo quiero que mi empresa haga esto, que haga lo otro. ¿Será que yo trabajaré por lo que me diga el dueño o por lo que me diga el nivel medio? El dueño. Entonces, cuando alguno puede decir, es que la iglesia está así porque el anciano o el director del departamento o el de obra misionera o el pastor no dirigen lo que es, ¿qué está diciendo? Que su única conexión era con él, pero que no está conectado ¿con quién? Con el dueño. Porque si está conectado con el dueño le dice qué hay que hacer. Así usted no hable mucho con el nivel medio, ¿cierto? Y por eso a veces nosotros decimos y podemos pensar, decir, es que la iglesia la veo apagada, la iglesia la veo como que está ahí decaída. ¿Y será que el Señor nos dice de pronto, háblale a estos huesos secos? Porque de pronto, si estamos, imagínense, si un miembro que esté apagado no influye tanto, pero si somos varios los que estamos apagados, estamos secos, ¿cómo se ve el cuerpo? Imagínense, yo les cuento, con la cirugía que me hicieron, yo hay una parte de esta pierna para acá que tengo dormida todavía, o sea, no siento, si me echo agua, yo no siento que me está cayendo agua, y aquí también, pero los músculos sí funcionan, entonces por eso no me podría parar. Pero ¿saben qué he sentido? Que en la medida en que yo sigo levantándome, caminando, ejercitándome, me siento más fuerte y ya para pararme es más fácil, ya camino duro más tiempo, ya estoy más activo. Y por eso es este mensaje esta mañana, porque si nosotros nos sentimos débiles, nos sentimos apagados, solamente hay algo que hacer: conectarnos con
actividad. Y si hacemos actividad, nos estamos nutriendo y vamos a estar más fuertes. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pero si estamos quietos, ahí no hay mucho que podamos hacer, porque estamos ignorando al que dirige la iglesia, que es el Señor Jesús. Voy a leerles algo del comentario bíblico con esa cita que estamos leyendo de Colosenses 2. Me la busco acá, que me pareció muy diciente. A ver si me... Colosenses 2 dice así. Cuando habla de uniéndose es algo que es permanente, ¿no? No dice que se unió, el día del bautismo se unió a la iglesia, no, que está uniéndose, pero como el brazo, está unido y sigue dándole, y sigue unido en actividad. Indica un proceso de desarrollo continuo, así como los miembros del cuerpo se mantienen unidos por medio de articulaciones y tendones, que son parte del cuerpo, así también deben estar unidos los miembros de la iglesia cristiana, el cuerpo místico de Cristo. El cuerpo recibe su fortaleza y mantiene su unidad o cohesión mediante una unión personal con el Señor Jesús. ¿Con quién? Con el Señor Jesús. Entonces, mi fortaleza y mi unidad con la iglesia depende primero de mi unidad ¿con quién? Con Cristo Jesús. Eso es lo primero. Porque nosotros podemos ser aquí muy compinches, muy amigos, pero si estamos desconectados de la cabeza, pues no dejamos de ser como un club. No, que como hay otros clubes, ¿no? Que se encuentran para ir a almorzar, para ir a pasear, para ir a montar en bicicleta. Pero nosotros, lo que nos une es primero que nuestro dirigente, nuestro líder es Jesús. Y mi primer propósito es unirme con Él. Unirme en pensamiento, en objetivos, en carácter, en misión. Eso es lo primero. Y después viene lo otro, que encuentro otros como yo, que también están unidos a Cristo y que juntos decimos, hagamos la obra que el Señor nos pide. Entonces, dice así: el cuerpo recibe su fortaleza y mantiene su unidad mediante una unión personal con el Señor Jesús. Nada debiera interponerse entre nosotros y nuestro Salvador, nada. Cuando haya algo que se interponga entre nosotros y Jesús, ojo ahí, porque corremos peligro. El crecimiento, y dice ahí, el crecimiento lo da Dios. La fuerza misteriosa que produce el crecimiento es el poder de Dios. Y yo he sentido en mi cuerpo eso. Yo le decía a mi esposa, cada día me estoy sintiendo un poco más fuerte. Al principio duramos una semana en que yo no podía subir escaleras, porque no podía levantar la pierna. Cuando nos fuimos a la casa, mi esposa me decía, suba de a uno por uno. Entonces subíamos el escalón y el otro pie, y así. Ahora subo uno de una vez así, porque ya estoy teniendo más fuerza. Y en la medida en que estoy, por ejemplo, como ya mi trabajo me lo volvieron otra vez me suspendieron el contrato, me lo volvieron a darme trabajo. Entonces, me ha tocado reunirme pues, por teléfono, por virtual, sentarme, y eso me ha obligado a estar en actividad, y eso me hace más fuerte. Si yo me la pasara acostado, ¿cómo creen que estaría? Entonces yo siento que al principio duraba 5 minutos caminando y me tocaba sentarme, y después acostarme. Ahora ya digo, no, ya duré 2 horas sentado, voy a descansar un poquito. Ayer creo que duré ya 3 horas moviéndome para allí y para acá, pero por la misma necesidad. ¿Y eso qué ha hecho? Que me siento más fuerte.
si yo no tuviera nada y me quedara quieto de acostado, pues podría durar 2 años y seguía débil. ¿Por qué? Porque la actividad es la que nos da la fortaleza. Y aquí dice el comentario bíblico que el crecimiento lo da Dios. Él es el que nos creó. El crecimiento sería imposible sin este poderoso principio de vida. El carácter verdaderamente armonioso solo puede desarrollarse cuando el poder divino se une con el esfuerzo humano. ¿Cuándo qué? El poder divino se une con el esfuerzo humano. Yo no podía quedarme simplemente, Señor, ahí acostado, Señor, deme fuerza, y yo sigo acostado, sino que yo cuando pasan ciertos minutos digo, me paro otra vez y empiezo. Y ahí, como tengo una bicicleta estática ahí derecho, estoy ejercitándome para que los músculos vuelvan a activarse. Antes no podía estirar las piernas, a levantarlo por acá y ya no puedo levantar más. Voy sintiendo que voy mejorando. ¿Pero por qué? Por la actividad. Si alguno quiere debilitarse, pues no haga nada. No haga nada. Y es fácil. Uno se empieza a enfermar estándose quieto. Por eso uno de los remedios naturales es la actividad física, es hacer ejercicio. Vamos a ir a la otra cita. La otra cita está en Efesios 4, 15 y 16. Efesios 4, 15. Y de paso aprovecho aquí para agradecer a todos los hermanos que, aparte de la oración, estuvieron aquí. Más de uno estuvo en el hospital visitándome, hasta dándome el almuerzo, el desayuno, todo, de un nivel de dependencia total que yo no podía hacer nada si no era con ayuda. Y en eso me sentí acompañado. Y de verdad que allí es donde uno dice que la familia de Cristo es más importante a veces que la misma familia del apellido de uno, ¿sí? Porque están allí con cariño y sin ninguna condición. Efesios 4, 15 y 16 dice allí: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí se repiten unas cosas. Se repite que la cabeza es ¿quién? Cristo. Se repite que hay crecimiento, crecemos pero en Cristo, ¿cierto? Pero eso se hace siguiendo la verdad en amor, dice allí. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y vamos a ir al 16. De quien todo el cuerpo, y subrayen esta parte, bien concertado y unido entre sí. Subrayen eso. Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. ¿Con qué es concertado? ¿Qué es concertado? ¿Han escuchado cuando capturan gente y les imputaron concierto para delinquir? ¿Qué quiere decir eso? Que estaban de acuerdo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y hacemos el delito. Estaban bien organizaditos. Y les imputan el delito. Concierto para delinquir. O sea, funcionaron de una manera como una orquesta, ¿no? Cada uno hacía su parte, el uno vigilaba, el otro hacía lo otro, el otro tal, y ¡pum! Hicieron el delito. Los malvados hacen eso. Se ponen de acuerdo y cumplen su objetivo. Ahora pregunto, los hijos del reino, los hijos de Dios, ¿debemos estar unidos y bien concertados, bien unidos?
¿Sí debemos o no debemos? Porque primero obedecemos al líder que es Cristo. Y segundo, Él nos invita a que trabajemos unidos. Y si lo hacemos así, unidos, concertados entre sí. Y mire esto, esta parte también es para subrayar. Entre sí, por todas las coyunturas. ¿Qué son las coyunturas? Las coyunturas en el cuerpo es fácil, pero en la iglesia, ¿qué somos? Nosotros. Cada uno es una coyuntura. Cada uno. El hermano que abre la puerta, el hermano que lava el piso, el hermano que pone los micrófonos, el hermano que canta. Todos unidos funcionamos como un solo cuerpo. Cuando hacemos una actividad misionera, cuando hacemos una jornada de testificación, cuando hacemos una campaña, dicen entre sí por todas las coyunturas, cada uno. Y esta parte subrayan a 2 veces, que se ayudan mutuamente. ¿Qué quiere decir que se ayudan mutuamente? ¿Cómo? Unidad, pero que no. Como dice, soportados unos a otros, apoyados, no que se aguanten, ¿no? Dicen, porque a veces dicen que yo no lo soporto, pero la Biblia dice que me lo soporte, no. Dicen, apóyense uno a otro. ¿Y saben por qué me gusta esta parte? Que se ayudan mutuamente. Porque, por eso les decía que me iba a costar trabajo hacer muy rápido, pero cuando estaba en el hospital, yo me acordé que nosotros compartimos habitación con 2 personas más, o sea, habíamos 3. Siempre me he acordado que hemos hablado que la iglesia es como un hospital, ¿cierto? Acudimos aquí voluntariamente, digamos, a diferencia de los niños que a veces los traen como porque tocan, pero los grandes venimos voluntariamente. Cuando venimos, nosotros reconocemos nuestra necesidad, nosotros reconocemos que nos faltan cosas y que venimos a encontrarnos con otros hermanos con dificultades y venimos sobre todo a encontrarnos con el Señor, que es el que nos da el poder para poder vencer, ¿cierto? Pero a veces se nos olvida y a veces de pronto empezamos a pensar, uy, el hermano tal está fallando en esto. El hermano tal está fallando allí, él se viste así, él comió así, él dijo así. Y yo me acuerdo y pensando en eso, porque yo estaba acostado en una cama, había a mi lado un muchacho que le había dado peritonitis, 17 años, y estuvo a punto de morirse el muchacho. Lo dejaron infectar y todo, y el muchacho se quejaba y él decía que le quería morir. Ahí al lado. Al otro lado había un señor de unos 60 y algo de años que tenía cáncer y estaba mal y tosía todas las noches. Eso también lo debilitaba, porque ponen todos los aparatos, en la noche vienen y lo chuzan a uno, le dan la droga, le dan la cosa, usted no come bien, no duerme bien, no se mueve, usted está... Y por eso también todo eso lo va como debilitando a uno. Sin embargo, a diferencia de en la iglesia, que usted también puede mirar al otro y decir, el hermano, mírenlo como vino hoy, mire que el hermano se vistió así hoy, mire que lo que dijo hoy. En el hospital usted no puede hacer eso, porque cada uno está tratando de medio defenderse solito. Yo estaba ahí acostado, me operaron una vez y el médico me dijo, esa no sirvió para nada. ¿Saben que yo me quería morir? Porque yo estaba adolorido, tenía flemas que no me dejaban respirar, llevaba 2 días sin dormir. Y me dice el médico que la cirugía no sirvió, que me iban a programar la otra. Eso me desmoralizó un poquito, porque somos seres humanos. Al lado escuchaba al muchacho que decía que me quería morir, y al otro lado escuchaba al señor que tosía y tosía, y que también no podía ni nada, y no tenía quien lo cuidara, ni nada quien le diera la comida.
A veces la hermana Maribel que estaba ahí le ayudaba, o la mamá del muchacho le daba el almuerzo, pero si no, no comía. Y uno no estaba pensando, este hospital es muy malo, mire el Señor cómo está que muere y luego también. Yo estaba pensando era en la única alternativa que tenía era que Dios me ayudara a salir de ahí. Y de pronto uno podía decir a la mamá del muchacho, ¿quiere que oremos por él? Y el pobre el Señor que está solo allá, ¿cómo se le puede ayudar? ¿Podemos orar por él? Pero no estamos pensando en, uy, este Señor sí que se queda. ¿Y saben qué fue lo peor? Lo peor es que cuando un día le hicieron unos exámenes al viejito que estaba al lado y nos dimos cuenta que tenía COVID. Y ahí se dice, y tosiendo toda la noche. Y nosotros, eso era lo único que. Y en medio de todo usted tiene que tener su fe viva, porque usted no puede polarizarse, sentarse a llorar, escuchando al otro que quiere morir, el otro que estaba con COVID, y que lo sacaron de la habitación y lavaron las paredes y no, es que tenía COVID, pero no nos dijeron que tenía COVID, sino que después ya supimos. No estamos pensando en nuestra propia supervivencia, no pensando en, uy, este Señor, mírenlo como todo se feo. Como en la iglesia a veces sigue diciendo, mírenlo como viene, miren lo que dijo. No, si vamos a mirar, todos estamos en la misma condición. ¿Quién se puede salvar por su propia fuerza? ¿Quién? Nadie. ¿Quién puede decir, yo ya pasé el nivel, yo ya me salvo, ya? A mí me da tal que yo ya me salvo. ¿Quién? Nadie. El día que diga eso, es el primero que está afuera. Porque su salvación no es por lo que haga. Su salvación es por el que ya hizo, por Cristo. Y ahí yo pensaba, imagínense, ¿qué más hacía yo si todo el tiempo ahí mirando para el techo? Pensando, tratando de mantener la moral fuerte, tratando de decir, ya casi, el médico dijo que me volvían a operar. Y tuve la oportunidad de morirme 2 veces, si les digo por qué. Y ya estoy cerrando. Porque cuando lo van a operar a uno, es como si usted se fuera a morir. Porque usted le pone la anestesia y usted se duerme y de ahí o se despierta o no se despierta. Y hay dos. Yo pensé eso las 2 veces. Y si Dios quiere que me despierto. Y si no, me pongo a cuentas con Él, porque cuando me despierte que sea Él que diga, despertados los que dormís en el polvo. Eran 2 opciones, o me despertaba ahí en la camilla, o cuando el Señor Jesús viniera. Pero era eso, y me dormí. La segunda cirugía fui más relajado, ya con más cancha, aunque estaba igual, no me sentía bien, pero dije, listo, la cirugía dura 5 horas, 6 horas. Lo bueno es que yo no me doy cuenta. Cuando me doy cuenta, cuando me despierto y empiezo ya con frío, ya me operaron y ya pasaron las 6 horas y yo no me di cuenta. Eso fue. Pero usted dice, si fue aquí, fue aquí. Y si Dios quiere que viva, pues vivo. Pero no dependemos de nosotros. No dependemos de nosotros. Por eso el himno que cantamos decía, si entregas tu vida en el altar, Dios es el que hace todo. Y dice en la cita bíblica que estamos leyendo, coyunturas que se ayudan mutuamente. Nos debemos ayudar. Como en el hospital, la mamá, cuando yo me quedaba solo, la mamá del muchacho me cuidaba. Yo no me podía quedar solo porque yo tenía que, por ejemplo, para hacer mis necesidades, tenía que poner un pato, cosas, o para comer. Y lo mismo ella decía, a ver un momento, cuidan de mi hijo, que curiosamente también se llamaba Fernando. Entonces, o se llama. Entonces, esa colaboración mutua. Es más, tenemos los teléfonos, ellos oraron por mí, yo oré por ellos. Entonces, eso es. Si reconocemos nuestra debilidad, nuestra incapacidad, somos más empáticos.
juzgamos menos. Uno dice, a este muchacho quiere morirse, pues su dolor tendrá, ¿cierto? Y después ya se sentía mejor y caminaba y de aquí para allá y tal. Pero en su momento él quería morirse del dolor, del malestar, del mareo que sentía. Y miren lo que dice: coyunturas que se ayudan mutuamente, y subrayen estas dos palabras. Las palabras que dicen actividad propia, según la actividad propia de cada miembro, o mejor dicho, subrayen toda la frase, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué quiere decir? Primero, cuando dice que es propia, y dice cada miembro, o sea, que usted no se fortalece dentro de la iglesia, por más que si usted está crítico y la iglesia sigue obra misionera, campañas, no sé qué jornadas de una cosa y de la otra, y usted está crítico aislado, la palabra de Dios dice que usted sigue ahí quieto, seco, porque dice que es una actividad propia de cada miembro y propia suya y de cada miembro, o sea, particular, pero que trabajan en grupo. El que no trabaje así es un hueso seco. El que quede aislado se va a debilitar, y el día de mañana, oiga, ¿qué pasó con el hermano tal? Oiga, ¿verdad que no ha vuelto? Se secó del todo, se secó del todo. Esa es la invitación en esta mañana, y quiero para terminar, y dice que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si estamos en actividad, el Señor nos va a dar el crecimiento para cada día ser más fuerte. Y les voy a leer lo que dice aquí. El crecimiento en Cristo asegura que la vitalidad del Salvador fluirá a todos los miembros del cuerpo, los cuales están estrechamente relacionados entre sí. De esta manera podrán trabajar juntas personas cuyos dones son muy diferentes. Una cooperación continua y mutua entre cada uno de los miembros asegura solidez y fortaleza. ¿Cómo? Cooperación asegura solidez y fortaleza. La compleja estructura crece al estar en relación con el poder que suministra la cabeza, o sea, Cristo, ¿cierto? Cada parte tiene una función esencial que desempeñar. Cada miembro debe ser activo en la función que cumple. La idea esencial de unidad es de unidad y crecimiento coordinados por medio de una íntima relación con la cabeza, que es ¿quién? Cristo. Y la parte final, el origen del crecimiento es la cabeza, pero cada parte miembro tiene una obra que llevar a cabo para que pueda crecer. Si esa miembro está aparte, no va a crecer. Y el crecimiento tiene dos variantes: el aumento numérico de la iglesia y el desarrollo individual de los dones espirituales. Si yo trabajo cooperativamente con los demás hermanos de la iglesia, siguiendo lo que dice Jesús, Dios me va dando más dones a mí. Y la iglesia va creciendo en gracia, va creciendo en número, va alcanzando mucho más para la salvación. Pero debemos estar en actividad y en unidad con la cabeza. Son las dos condiciones. Sientan que están cansados o que no quieren hacer nada, acuérdense que eso nos enseñaron incluso desde el colegio. El órgano que no se utiliza, ¿qué pasa? Se atrofia. Así fue la palabra que usaron. Si usted no usa las piernas, se atrofian. No usa los brazos, las manos, se atrofian. Pero en la medida que usted las empieza a ejercitar, se atrofian. Y si lo hacemos unidos a Cristo, la iglesia va a generar el fruto que hablamos ahora en la Santa Cena. Si permanecéis en mí, llevaréis mucho fruto. ¿Cuántos quieren
pedirle al Señor que les ayude o nos ayude a permanecer unidos a Cristo y aportar con nuestra actividad en la obra que Él nos ha pedido que hagamos. ¿Cuántos quieren pedirle a Dios? Amén. Que así sea. Acuérdense, el que no haga nada va debilitándose hasta que termina seco. Seco. Vamos a orar. Pongámonos de pie y oramos. Y les digo una cosa, duré 20 y pico días orando acostado. O sea, no puedo aprovecharme todavía porque me cuesta trabajo levantarme. Pero Dios sabe por qué es. Y lo importante es que nuestro corazón esté empeñado delante del Señor. Vamos a hacer. Nuestro Señor y Dios, gracias, Señor, porque nos has permitido en esta mañana de alegría, de gozo, renovar nuestro compromiso contigo y también escuchar tu palabra. En tu sabiduría tú nos mencionas que los principios de la vida, del crecimiento, tanto a nivel físico como a nivel espiritual, se centran en dos puntos importantes: en la unidad y la dependencia de nuestro Señor, nuestra cabeza que es Cristo, y en la actividad que podamos hacer juntamente con los demás miembros de la iglesia. Si lo hacemos así, sabemos que tú nos vas a bendecir con crecimiento físico y espiritual, nos vas a fortalecer cada vez más. Si hay aquí algún hermano, un amigo que siente que ha estado inactivo, que siente que está ahí como un hueso seco, que casi ya no puede ni moverse por esa misma inactividad, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que lo invite a actuar y paso a paso pueda ir siendo más activo en la obra contigo y que nunca, Señor, se desconecte de ti, que tú eres la cabeza. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, gracias por cuidarnos, por tu amor, por tu misericordia, por tu salvación. Que tu Espíritu Santo siga con cada uno de nosotros. Bendice a cada hermano, cada joven, cada anciano, cada miembro de iglesia y cada amigo, Señor. Si hay alguno que tenga alguna dolencia, alguna enfermedad, pedimos que pongas tu mano sanadora y sabemos que tú vas a obrar conforme a tu poder y a tu voluntad. Llévanos con bien a nuestros hogares, te lo pedimos todo